Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a los amigos de la OCG y a Poli por brindar este espacio. Bueno, como todos sabéis, vamos a hacer una conferencia de baile ilustrada, del baile en el flamenco ilustrada. Haré un poco algunas explicaciones pues, más teóricas y los iremos ilustrando pues, con el baile, con el cante y con la guitarra. Voy a presentar a mis compañeros que me acompañan esta mañana, que es un lujo tenerle. Al cante está Juan Pinilla, conocido por muchos ya, fue Lámpara Minera, cantador estupendo. Y a la guitarra, Luis Mariano, también premio de guitarra en 2007, muy conocido también aquí en Granada. Yo dirigiré parte de la conferencia y la ilustraré, pero me gustaría primero cederle la palabra a ellos para que Juan nos hiciera una pequeña introducción y nos pusiera en contexto de un poco el origen del flamenco, que empezó con el cante, por eso va a empezar el hablar, y posteriormente se incluyó la guitarra, ¿vale? Y nos contará Luis Mariano las diferencias que hay entre la guitarra clásica, la guitarra flamenca, y después retomaré yo la palabra y continuaré con la conferencia. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Mónica. Bueno, buenos días. Es una anomalía en el flamenco decir buenos días desde un escenario, porque saben ustedes que somos aves nocturnas, pero buenos días. Vamos efectivamente a desgranar, me parece muy bonito, muy interesante, y antes hablaba con alguien del que está en el público que efectivamente ya me hubiera gustado a mí desde cuando yo era joven que me hubieran explicado el flamenco así, porque es como si nos abriéramos en canal y de pronto contáramos los secretitos que tiene esto, pero que lo hacen también más comprensible, ¿no? Y en este caso, basado fundamentalmente en la historia y en la filosofía del baile flamenco, que verán que es algo con un lenguaje propio dentro del propio lenguaje musical del flamenco, lo cual lo convierte en eso, una disciplina que... hablo en mi caso, cuando yo empecé de crítico flamenco, recordarán La Opinión de Granada, en el año 2003, yo tenía apenas 20 años, 21 años, descubrí el baile, lo había visto, me gustaba, lo veía en los festivales, pero cuando empecé a analizarlo desde dentro, con esa perspectiva crítica de análisis, de descomponer, de desmontar, como dice Woody Allen en su película Desmontando a Harry, ¿no? Desmontar a cada uno de sus personajes, los que intervienen, los intervinientes, te das cuenta de que es otro mundo dentro del mundo del flamenco, el baile. Ocurriría lo mismo con la guitarra, ¿no? Si en este caso centráramos la charla o la explicación, la intervención en la guitarra, lo que son las técnicas, la composición, el sonido, el metal, los modos musicales en los que se emplea y cómo acompaña al cante y al baile en este caso, que es lo que hablará ahora Luis Mariano. Bueno, el flamenco, por seguir entonces, el cante, por seguir una lógica cronológica, en este caso, efectivamente parece que fue lo primero, ¿no? Que aparece la palabra cantada bien pues, por la gente en sus trabajos. El flamenco, digamos, que toma forma más o menos en el siglo XIX, aunque viene ya gestándose en siglos anteriores. Tenemos nombres de cantaores, cantaoras, incluso ya tocadores en el siglo XIX, pero toma forma a lo largo de todo ese convulso siglo XIX, siglo de las luces, que con todas sus historias desde el punto de vista políticas, sociales, que intervienen en la creación del flamenco, que al final es un producto de la sociedad en la que se desarrolla, y ya adquiere personalidad propia al principio del siglo XX y hasta nuestros días. En realidad el flamenco es una música viva que sigue moviéndose, sigue ensanchándose y sigue buscando y encontrando nuevas fórmulas de comunicación. Bien, pero el cante, pues eso, parece que es lo primero. Al principio se cantaba sin guitarra. Es decir, las tonadas, los martinetes, que son cantes del trabajo, o los cantes que hacían los pescadores, o los cantes que hacía la gente del campo, o las nanas, por ejemplo, que son cantes que llamamos preflamencos, o algunos cantes incluso anteriores, como los romances,
ahí no había guitarra, no había acompañamiento guitarrístico. ¿Qué ocurre? Pues que por emulación, por imitación de otras formas musicales, empiezan a acercarse las guitarras al flamenco y el flamenco, al cante en este caso, el cante empieza a crecer, empieza a ensancharse a través de la música ya que aporta la guitarra. La guitarra al principio es muy rudimentaria también, eso lo explica Luis Mariano, muy rudimentaria, da 4 acordes, apenas hace falsetas, que son, digamos, la música, y el cante se va creciendo, va ensanchándose con la incorporación de la música. Y quizás el baile, aunque tenemos antecedentes muy antiguos, ahora hablará Mónica, pero ya el baile como tercer elemento que aparece viene también un poco a cambiar el sentido de cantaor y guitarrista único, porque el cante se tiene que poner al servicio del baile, de las estructuras del bailador, que en este caso o bailaora es el que está dirigiendo la cuestión. El cante flamenco nace, como les digo, de toda esa simbiosis de música, de pueblos, de religiones que pasaron por el sur de la península ibérica, por Andalucía, porque nace exclusivamente aquí. Yo hago mucho hincapié, recordarán ustedes en nuestras charlas que ya dijimos que el flamenco solo nace aquí, que no se fijen de nadie que les diga lo trajeron los pueblos, los gitanos de la India, o lo trajeron desde África, o lo trajeron desde América. No, mire usted, ni en América, ni en África, ni en la India, ni en ninguno de los países por donde pasó el pueblo gitano cantan flamenco, por emplear la mala folla granaína. ¿No? El otro día el maestro Curro Andrés, en una discusión de estas, con uno que decía, pero es que la soleá es un cante que solo lo hacen bien los gitanos. Decía Curro Andrés, sí, cantan muy bien los gitanos de Bélgica por soleá. Eso es mala folla, ¿eh? Eso es mala folla granaína, pero es una manera de... O cantan muy bien los no gitanos de Bélgica, ¿no? Pues para los que dicen que no, que es de los castellanos, ¿no? Mire usted, es decir, es del pueblo andaluz en definitiva, y como dice el himno de Andalucía para España y la humanidad, es así, el flamenco, pero nace aquí de la gente más humilde, y el cante es esa manifestación también humilde que a través de letras, como por ejemplo, sea el lenguaje telemático del flamenco que resume del cante tanto en tan poquito. Soledad no es estar solo, es que yo te quiera a ti y que tú quieras a otro. Eso te revienta a las 2 de la mañana, a las 12, ¿eh? Bueno, pues eso resume, o por ejemplo, aquella letra que decía, la noche del aguacero, ¿dónde te metiste que no te mojaste el pelo? Eso es, el Otelo de Shakespeare está condensado ahí. Y luego, para que ustedes vean cómo es netamente andaluz, porque esta letra no la podíamos cantar en Escandinavia, por ejemplo, los países escandinavos. Arrímate a mi querer como las salamanquesas se arriman a la pared. ¿A que no? Por lo tanto, elemento identitario de la cultura del pueblo andaluz y del habla andaluza, porque tampoco se puede cantar cante como don Antonio Chacón a finales del 19 y principios del 20 intentó, y es seseando. No se puede, es que te queda de verdad un palincepto, porque, por ejemplo, en una letra decía ¡Viva Madrid, que es la corte GB! Y la gente hacía así, ¿eh? Claro, ¡Viva Madrid, que es la corte! No, ¡Viva Madrid, que es la corte! Además, es que está hecho, el engranaje musical del cante está hecho para que suene andaluz. Tampoco va a decir, Otavía, bueno, sí, hay gente que dice, Otavía está en mi cama. Claro, eso ya, pero eso ya es otra cosa, porque yo no he visto gente más culta que esos cantadores que decía Federico García Lorca, que tenían cultura en la sangre, porque es una maravillosa manera de llamar a la genética, cultura en la sangre. Bien, por lo tanto se desarrolla primero el cante, posteriormente, en este esquema cronológico que estamos hablando, vendría la guitarra y el baile. Y yo creo que mutuamente se han aportado tanto unos a otros que yo les espeto a que ustedes, cuando en su análisis que hagan, ahora Mónica os explicará, Luis os explicará, pero cuando vayan ustedes y asistan a representaciones de baile, se fijen sobre todo en esa comunión armónica maravillosa entre los tres elementos, el cante, el baile y el toque. Es decir, si el bailador es bueno, bajo mi punto, mi prisma, y creo que no estoy, el bailador va a montar su baile con la música y con el cante. Y van a ver cómo baila el cante, es decir, la afición propia del bailador o bailadora. Se lo digo sobre todo porque es una crítica que yo hago a los bailadores en general que montan sus bailes con la percusión. Me parece uno de los atentados más grandes que se puede cometer en el mundo
del flamenco, porque es un elemento nuevo y porque busca el aplauso fácil. Cuando el bailador de verdad es sentido, comprende, entiende y conoce la esencia, lo monta con la guitarra y con el cante. Ahí sí que hay ahí hay una profundidad increíble. Y cuando tú ves a un bailador o bailadora bailar parado, esos cantes por soleá, por seguirilla, bien. Por resumir mucho y concluir, el cante esa estructura así y a la vez se divide el cante propiamente dicho en un árbol genealógico del flamenco inmenso, inconmensurable, del que se nutren todos. Es decir, la guitarra y, por supuesto, el baile. Aunque es cierto que el baile se circunscribe a estilos como puede ser la soleá, la seguirilla, estilos así más redondos, rítmicos que se pueden prestar, ya hoy día se ha abierto. Se ha abierto hasta tal punto que incluso se bailan cantes que no tienen, o música, o palos que no tienen un ritmo propiamente dicho y que son conocidos como ad libitum, ¿verdad? En el lenguaje musical, que llevan un ritmo interno pero no el compás tan marcado de los tiempos de la soleá, de la seguirilla, de la bulería, de las alegrías, de los tangos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un árbol impresionante. O sea, fíjense ustedes que nada más de fandango, yo que llevo toda mi corta existencia, yo ya le doy la vuelta al jamón. Es decir, yo ya en mi edad ya le he dado la vuelta al jamón, estoy cortando ya por la otra parte. Pero toda la parte que he comido de la parte buena de jamón, esa no les sabría yo decir cuántos fandangos existen. Nada más de Huelva hay 33 de pueblos distintos, pero es que de cada pueblo hay versiones distintas. Manolillo la Calmao, el de Encinasola, la María la Conejilla, es decir, hay una serie de recreaciones personales que lo convierten en únicos fandangos de un solo pueblo. O sea, imagínense qué rico es el flamenco. Por eso cuando Manuel de Falla, después de aquel periplo de Cádiz, pasa por Madrid, como ustedes saben, se va a París y que allí conoce a todas las vanguardias, conoce a los impresionistas, teje su amistad con Ravel, con Stravinsky, Debussy, que los invita incluso a que vengan al concurso de cante hondo, que por cierto estamos en el centenario del concurso, como bien saben. Pues Falla, en sus muchos escritos y en sus conversaciones, decía, es que no entiendo cómo un pueblo como el pueblo andaluz, históricamente ágrafo, que no sabe leer ni escribir, han escrito, estoy intentando citar textualmente, ha escrito una de las páginas musicales más importantes del siglo XIX y XX. Y lo decía con el flamenco, es decir, cómo aquella gente sin saber leer ni escribir, ni por supuesto de música, pero es que Paco de Lucía le ponía una partitura y se podía marear, porque estoy hablando de un genio de los genios, aprendió creo al final, no aprendió al final, pero poquito. Exactamente, pero con Joaquín Rodrigo, pero un poco porque él también sentía un poco de complejo, ¿no? Cuando le decía al otro, bueno, a mí me gustaría tocar como tocas tú, sabiendo tocar con partitura, ¿no? Le decían algunos de los clásicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí Federico da la clave, ¿no? Cuando le dice después en el poema El cante hondo, cultura en la sangre, tronco de faraón y cultura en la sangre, decía de Manuel Torre. Y en definitiva es ese lenguaje o esa manifestación cultural popular que nos llega a través del sistema oral, con lo cual por eso también verán que el flamenco tiene muy pocos criterios uniformes, porque cada uno te dice esto es así, esto es asado. Lo ideal es conjugar todas las tendencias y las escuelas. Bien, se configura en todos esos palos, en todos esos estilos flamencos, a la vez también el cante en voces distintas. O sea, no es lo mismo una voz afillada, que llamamos afillada a las voces roncas, a las voces rotas, porque se parecen a la voz del fillo, que era un cantador, que una voz redonda, o que una voz natural, o que una voz más bien laína, ¿no? Yo tengo una voz tirando entre redonda y laína, son las voces así un poco más finas, ¿no? Y todo eso, en definitiva, orquesta en torno de la seguirilla, la bulería, los fandangos, la serrana, la caña, el polo. El flamenco de verdad que es inabarcable, por eso es tan bonito, por eso cuando uno se mete y ya entiendes un poco el ritmo y ves cómo cuadran todo en el 10 y dices, madre mía, ¿cómo han hecho eso? ¿No? Eso es lo que sorprendía a Falla, lo que sorprendía a tantos estudiosos y por lo que hoy día se hacen tesis doctorales. El año pasado yo contabilicé, hago un estudio, más de 600 tesis doctorales en el mundo entero de flamenco. Y le estoy hablando de Canadá, de Estados Unidos, y se vuelven literalmente locos con los ritmos, porque no son compases sencillos, sino como van a ver, compases amalgamados, yuxtapuestos, con lo cual lo hace todavía mucho más complejo, mucho más entendible y también llama tanto la atención en Estados Unidos, por ejemplo, a los músicos del jazz, que directamente se vuelven locos con el flamenco en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque encuentran un lenguaje muy parecido, es el lenguaje hermano de todas las músicas populares, en definitiva. Por lo tanto, resumiendo, el flamenco, en este caso el cante,
nace posiblemente en el siglo XVII, XVIII, se configura en el XIX y toma cuerpo y forma en el XX, el cante se basa en las letras de la poesía popular andaluza, en la que también hundieron sus raíces Federico, Juan Ramón Jiménez, que estuvo en el concurso del 22, fíjense la talla de los intelectuales que vinieron al flamenco, que no lo quería la generación del 98, porque lo consideraban como uno de los grandes males que azotaban a España, la pérdida de las colonias, aquel decaimiento que hubo a finales del 19, decían que el flamenquismo era parte de ese mal, que era como una especie de cáncer que había que erradicar. Eran tremendos. Si leen ustedes a Unamuno, a Pío Baroja, bueno, no les digo nada, a Eugenio Noel, madre mía, ponen a los flamencos. Decía Eugenio Noel, cito textualmente, flamenco es aquella persona al que no le interesa absolutamente nada más que su interesante persona. O sea, fijaros qué manera bueno, en algunas partes tenía razón, en algunas cosas tenía razón, con algunos. Habrá que... Claro, habla aquí. Pero llega la generación del 27 y en torno a Manuel de Falla, que es el gran artífice, cuando ya vive aquí en Granada, de Miguel Cerón, unos pocos amigos lo convencen, se da, por cierto, ese concurso que para nosotros es un punto axiomático en el sentido en que a partir de ahí la intelectualidad se interesa por el flamenco, más o menos, ¿no? Más o menos, pero sí, es a partir de ahí. Bien, y se configura el cante, propiamente dicho, aparte de la poesía popular tan linda en la que hunden sus raíces esos poetas que les he nombrado, Miguel Hernández, podemos seguir así, ¿no? Ernestina Champurcin, en estilos de cante diferentes y en un lenguaje propio, en este caso en conjunción con la guitarra, ¿no? El cantaor abre con una salida que no nos dice nada, por ejemplo, el triría de la granaína o el yayía de la malagueña o el trelelelelele, ¿no? Que puede ser una bulería, unos fandangos, la guitarra le contesta, hay un lenguaje, hay una especie de dialéctica entre los dos, de dialéctica de las sombras de la música, de las sombras de la voz, y van compartiendo, pero si se fijan luego también, verán cómo el cante pide una respuesta que le da la guitarra, incluso el guitarrista y juega, y ahí es donde ven también la calidad de la guitarra, ¿no? Cómo le da los acordes, cómo lo mete, cómo lo eleva. Un buen guitarrista te hace cantar solo directamente, ¿no? Cómo te recoge, incluso cuando te vas de compás. El guitarrista es el cazador number one del flamenco. Es decir, como se vaya de compás alguien que lo recoge y te da una seguridad y un tal. Luego las culpas siempre son para el guitarrista, las cosas como son. Haces así, te vas de ritmo y dices, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con la guitarra? En fin, todos los estilos, palos flamencos y hasta llegar a nuestros días en el que el flamenco es el cante, perdón, es el menos evolucionado con respecto a guitarra y a baile, han evolucionado muchísimo más. El cante se ha quedado mucho más hermético, mucho más cerrado ahí, como guardador y mantenedor de las esencias propias del flamenco, pero tenemos que abrir un poquito la mentalidad y dejarnos llevar, ¿no? Por la propia inercia. Bueno, y ahora ya voy a darle paso en este caso a Luis, le damos paso a Luis Mariano para hablar un poco de la guitarra y van a entender cómo el cante se amolda, en este caso, a las exigencias del baile, al lenguaje del baile, en esa filosofía que les digo que es, aparte del flamenco en general, el mundo del baile. ¿De acuerdo? Pues venga, Luis Mariano, cuando quiera. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Buenos días. Bien, decir, efectivamente, la guitarra nace como acompañamiento al cante y únicamente acompañamiento. Es decir, posteriormente al 1836, que don Antonio de Torres en Almería construye la guitarra ya de 6 órdenes, es decir, la guitarra que conocemos a día de hoy, la guitarra antiguamente solamente tenía 4 órdenes, es decir, 4 cuerdas. Era solamente para hacer 4 acordes y poco más. A raíz de Antonio de Torres, la guitarra ya, según como la conocemos hoy día, solamente ha variado un poco en tamaño, puesto que la gente, pues hemos crecido un poco más, somos más grandes y sus dimensiones han crecido en tamaño. En cuanto a interior, a sonoridad, a materiales, todo prácticamente igual, ha evolucionado poco. La guitarra flamenca se basa en la guitarra clásica. Coges todas sus técnicas son clásicas. Lo que pasa es que luego el flamenco, el guitarrista flamenco en este caso, incluye la percusión. Antiguamente se ponía, ahora mismo las guitarras tienen un film, no sé si se podrá apreciar, es como un plastiquito,
que protege un poco la tapa. Antiguamente ponían una doble tapa de madera, es decir, un trocito de madera para no dañar la tapa armónica. ¿Por qué? Porque el guitarrista flamenco ya empieza a apoyar con percusión y hace también ritmos percutivos para que el cantador o el baile posteriormente tenga un apoyo, tenga una firmeza. Es una mini orquesta, para entendernos. Ya crecen las falsetas son la parte melódica de un tema, de un cante, de un palo, donde se puede apoyar, en este caso, la bailaora o el bailaor, o donde puede descansar el guitarrista entre letra y letra, entre párrafo y párrafo, entre texto y texto. Importantísimo en el flamenco, sobre todo a lo que venimos hoy, en cuanto al baile, las técnicas. Un guitarrista clásico, un guitarrista de jazz, un guitarrista que es lo que más a ellos les asombra, es las técnicas que son exclusivamente para el flamenco, que son los rasgueos, la forma de rasguear para cubrir, es decir, esas técnicas son exclusivamente del flamenco, que ahí luego lo veréis, sobre todo para acompañamiento al baile. Muy importante. Es súper importante. Decir también, en particular, en Granada, la técnica de la guitarra tiene connotaciones muy arabescas. Supongo que por la influencia del Palacio Real, no sé, de las poblaciones que estuvieron aquí en su época. Si veis, no se hace en otras partes de Andalucía, de España, la forma de pulsar el pulgar, de utilizar el pulgar, sería normal esta. Aquí ya imitamos un poco el laúd árabe, la forma es más martilleada, para entendernos. Luego, uno de los temas que va a interpretar Mónica, veréis lo que quiero decir. Eso es muy importante y sí es bueno que lo sepáis, que en esta ciudad ha dado un carácter, una sonoridad a la guitarra flamenca dentro de todas las otras ciudades que es diferente. Podemos conocer que en Jerez, en Cádiz, el aire que tienen por bulería, por alegría, pero el sonido, la fuerza, la impronta, la pulsación en Granada es diferente a todas. Cuando fueron a Madrid en los años 60, Juan Habichuela, Juan Maya Marote, los veían los guitarristas de allí que estaban, y es que alucinaban con ellos de la fuerza, no necesitaban micro para la hora de apoyar un baile, levantaban rápido el número, lo levantaban muchísimo, porque tenían mucha fuerza, supongo yo, que porque trabajaban en las cuevas y allí sin microfonía y a lo mejor 5 o 6 bailadoras más bailadores, 2 o 3 cantadores, pues tenían que, sin quererlo ellos, la práctica le daba esa sonoridad y esa fuerza, esas técnicas que inventaron ellos diferentes a otras ciudades. Ahora lo veréis, haremos una demostración y veréis todo esto que he explicado muy brevemente para ponerlo un poco en práctica. Gracias. Muy bien. Bueno, pues después de este contexto, yo creo que estamos bastante sumergidos dentro de lo que viene a ser el flamenco, del cante, de la guitarra. Sobre todo Luis nos ha hablado de un montón de connotaciones de la guitarra a la hora del baile. Y yo voy a retomarme un poquito más atrás, un poco al origen, que como bien dice Juan, todo comenzó con el cante, después se incluyó la guitarra, pero el baile siempre ha estado presente en la sociedad. ¿Quién no se ha movido? ¿Quién no ha bailado? Y sobre todo en la cultura andaluza, siempre, aunque no de una manera profesional, pero siempre ha habido bailes populares, siempre ha habido un folclore propio andaluz. Incluso también con influencias de Extremadura y lo que viene siendo folclore. Eso data de 1800, a raíz de más o menos el siglo XIX, nace lo que se llaman los bailes del candil, que no eran más que reuniones de la gente en los colmaos, donde hacían este tipo de danzas, que no eran profesionales, pero que sí eran ya bailes como tal y que sí eran bailes folclóricos andaluces. No lo llamaríamos quizá flamenco todavía, vienen siendo los bailes de la cachucha, fandangos. Todo eso comienza a tener mucha influencia extranjera y todos los franceses que venían del ballet clásico cogían pues, términos y maneras andaluzas, pero a la vez estos andaluces cogían esa influencia
digamos, más clásica. Poco a poco fue naciendo la escuela bolera, muy importante a la hora de germinar el flamenco, que viene siendo estos bailes andaluces unidos con estas técnicas más clásicas. Paralelamente, empezaron a haber salones y academias de baile que enseñaban ya este tipo de bailes andaluces con esa técnica clásica. Paralelamente, no tan ocurría pues, el flamenco en las sociedades, sobre todo en el pueblo gitano, que es lo que venía a decir Juan. El flamenco nace de la simbiosis entre el pueblo andaluz y el pueblo gitano. Por eso, un andaluz solo, quizá antes de que llegaran los gitanos, no se había generado el flamenco. Y un gitano solo que viene de la India no genera tampoco el flamenco. Genera cuando el andaluz y el gitano confluyen. ¿Vale? Entonces, paralelamente a que se estaban dando estos bailes populares andaluces, estaban pues, esos grupos gitanos en Cádiz, en Sevilla, en Granada, como no, ya lo conocemos, manifestándose con un baile mucho más racial, nada técnico, nada estudiado y sobre todo muy salvaje, que solamente les pertenecía a ellos porque era su manera, digamos, de expresarse. Cuando ya a finales del siglo XIX comienzan los cafés cantantes, hasta los 1920, es lo que ahora podríamos llamar más o menos como lo que ahora sería un tablao. Comienza ese baile andaluz a profesionalizarse. Entonces, estos gitanos no formados, con ninguna formación, comienzan también a ser llamados a estos cafés cantantes. Nombres como la Malena, la Macarrona, os sonarán mucho. Pues estaban en estos tablaos donde confluían estas personas que hacían los bailes andaluces con estas personas, digamos, flamencas o más étnicas, ¿no? Entonces comenzaron ahí unos a coger influencias del otro. Las más flamencas cogían influencias más técnicas de esos bailes andaluces y esos bailes andaluces comenzaban a coger el zapateado flamenco, las caderas, los movimientos de cadera en la mujer. Eran unos bailes, los que no estaban dentro de estas academias, los bailes más autóctonos, digamos, del gremio gitano, eran unos bailes como más con un tinte no lascivo, pero sí como sensual. Todo eso comenzó a impregnarse. Y poco a poco, a raíz de eso, comenzó a nacer el flamenco que conocemos ahora. Con todas esas influencias, con todo ese abanico tan amplio de baile, llegaron bailadoras como Antonia Mercé, la argentina. Sus padres eran bailarines clásicos, pero ella tenía el corazón andaluz. De hecho, se vino a Granada para, con su formación, digamos, de bailarina, con estos bailes boleros que ella conocía, impregnarse del flamenco. Se fue a Sevilla y se cogió y comenzó a formar esta línea flamenca que conocemos ahora, que siguieron bailarinas como Pilar López, Antonio el Bailarín, por supuesto hay que nombrar a Carmen Amaya, me imagino que todos conocerán estos nombres, que si no, apúntenlo y cuando vayan a casa ustedes lo buscan porque es muy interesante. Comenzó a gestarse el flamenco de una manera profesional, un baile con una técnica, un baile con un montón de aspectos que hay que conocer para saber bailar. Uno de ellos es la cantidad de elementos que tiene el flamenco. Yo he traído aquí las castañuelas, que como he hablado, bueno, el origen inicial de las castañuelas es hace más de 3.000 años con los fenicios. Fueron evolucionando, primero fue como un instrumento musical, lo utilizaba en la música barroca, en las jácaras estaban. Joaquín Rodrigo, el músico español, ya lo utilizó en unas danzas que escribió precisamente para Antonia Mercé, la argentina, la bailadora que os he comentado, que empezaba ya a vislumbrar un camino en el flamenco y en la danza. Entonces, primero era un instrumento de la escuela bolera, porque al bailar música barroca y al bailar esta música más andaluza, se utilizaba este instrumento, pero poco a poco las bailadoras, digamos, flamencas en estos café cantantes fueron incorporando el instrumento a sus bailes flamencos, a sus bailes por seguirilla, a sus bailes por caña, y va a formar parte la castañuela del flamenco ya y del baile, por supuesto, andaluz. Entonces, aquí las tengo, no sé si las habéis visto alguna vez, me imagino que sí.
Inicialmente eran de madera, o las que se ven en las tiendas de madera. Ya las profesionales empiezan a ser de tela prensada para conseguir distinta tonalidad en su toque. Y estas últimas, que son las que a mí me gustan ya más profesionales, son de fibra de vidrio. Una castañuela, le llamamos pita, una es más grave y una es más aguda. Hay una que tiene una mosquecita que va en la mano derecha y la otra va en la mano izquierda. ¿Vale? Esto es un instrumento como tal, como puede ser un instrumento de percusión. Lo que ocurre que lo utilizamos para acompañarnos ya en el baile. Entonces, ahora para que veáis un poco todo lo que llevamos hablando, voy a interpretar un arreglo de una zambra de Luis Mariano para que veáis esa conjunción de los bailes andaluces o más clásicos con los bailes flamencos. ¿Vale? A ver si lo podéis ver. La zambra, como todos sabéis, es un palo autóctono de aquí de Granada, sobre todo del Sacromonte. Ahora hablará un poquito Luis. Tiene una técnica en la guitarra muy particular y en el baile también, por supuesto, y sobre todo lo más destacado es la sensualidad que tiene la zambra. Y sobre todo viene de las cuevas del Sacromonte y era un baile muy, muy sensual. Entonces vais a ver en esa primera parte ese aspecto arabesco y como la segunda parte Luis hace una recreación, podríamos decir, más castellana o más andaluza, más clásica, para que veáis esas dos partes que os he dicho que convergen, para que podáis ver cómo convergen esas dos partes del baile. Luis, si quieres decir algo sobre la zambra. Importante, como que sirva de apoyo como en cuanto a la coreografía del baile. Mónica, la primera parte de la zambra, que como he dicho antes, está un poco basada un poco más en la música árabe, sí está montada la coreografía en cuanto a la música. La segunda parte la veréis claramente, que ya empezaríamos con los tangos de Granada, y esto es totalmente improvisado. Luego lo explicará todo ella, y que es donde se incorpora Juan, y veréis el cambio, porque el flamenco juega mucho con la improvisación. Luego Mónica os explicará todo esto, pero aquí en este número veréis las dos variantes, ¿vale? Gracias.
Permiso. Qué guapa. Bien, como habéis visto, no sé si lo habéis podido apreciar, la diferencia que había entre la primera parte del baile y la segunda. Sí, ¿verdad? Esta primera parte, como decía, corresponde más a un tipo de baile andaluz, de baile académico, de baile bolero. Las influencias del baile clásico y de la escuela bolera, que recortadita de brazos y mucho más académica, con giros, con el toque de palillos. Cambio muy significativo con el flamenco, mucho más, tiene su técnica también, pero mucho más improvisado. ¿Sí? Sí. La segunda parte, la primera parte, como digo, de la zambra, era un tema completamente montado. Mariano me da a mí su partitura, su música ya montada, y yo, como si fuera una partitura, monto mi baile sobre esa música. Cojo los matices de esa música, cojo los acentos, y yo monto mi coreografía sobre ese baile. Hasta ahí podría ser como una obra clásica, un baile, como un ballet. ¿Qué pasa en la segunda parte ¿qué ha pasado en la segunda parte del tema? ¿Alguien sabría decirme? ¿Alguien sabría decirme? He visto por ahí una persona haciendo compás. ¿Qué palo era? Tango, eso, ¿eh? La segunda parte eran unos tangos. ¿Qué pasaba? Que ha sido completamente improvisado. Ya no era como la primera parte donde yo sabía la música del guitarrista y el guitarrista sabía mis bailes. Esta segunda parte ha sido improvisada y esa es la magia del flamenco. Ya os hemos explicado un poco de dónde viene y ahora vamos un poco a ahondar en la parte práctica, en la parte para que vosotros entendáis y podáis sentir la magia del flamenco. Cuando dicen es que el flamenco tiene un no sé qué que tiene duende, como decía Juan Pinilla, Falla y todos los clásicos se asombraban de que todo el mundo ¡brum!, cerrara en el mismo sitio. Esa es la magia, ese es el duende de la improvisación. ¿Qué ocurre para que eso, qué tiene que pasar, qué condiciones tienen que darse para que eso pase? Un mismo idioma. El flamenco son muchas cosas, pero entre una de ellas es un idioma que todo profesional, todo el mundo que va a interpretar el flamenco tiene que conocer. El flamenco es ritmo, sobre todo en los palos que son rítmicos. Como ha dicho Juan, el flamenco tiene muchos palos. Necesitaríamos, pues si María José quisiera, un mes, no, un año entero de conferencias y de cursos para poder abarcar y sumergirnos. Esto simplemente es que nosotros ahora les abrimos una puerta a ustedes. Hay muchísimos palos, unos rítmicos, como estamos viendo, ahora vamos a ver los rítmicos, pues si nos da tiempo posteriormente haremos alguno libre, como decía Juan, sin ritmo. Dentro de los rítmicos hay un árbol genealógico increíble, están los ritmos de 4x4, los ritmos del fandango a 3x4, están los ritmos de amalgama, como el de la alegría, la soleapurería. Está el ritmo de la soleá, que es de amalgama también, pero más lento. Y en esos silencios, a la hora de bailar, los tres conocemos cuánto dura el ritmo y el silencio que hay entre golpe y golpe. El ritmo del sigrilla, si yo les hago... De pronto, no sabían que yo iba a hacer eso. Ni yo tampoco. No, pero sin embargo, como los tres conocemos el idioma, ellos me han entendido mi gesto rápidamente de que yo quería que me hicieran compás. Si yo hubiera querido que me cantara Juan, hubiera hecho una llamada con mi cuerpo, con mis pies. Juan me hubiera cantado. Hay un idioma, ¿vale? Y eso es lo que va a tratar esta segunda parte de la conferencia para que vosotros entendáis esa magia. ¿Qué pasa? Cada uno tiene que conocer su instrumento muy bien y estudiarlo muchísimo en su casa.
la guitarra, horas de dedicación, el cante, horas de estudio y de investigación. El baile, como os digo, el flamenco, se ha profesionalizado. ¿Qué pasa? Que ya esa parte intuitiva, esa parte espontánea, esa parte de improvisación y visceral tiene que existir, no se puede perder, porque entonces ya no sería. Pero para ser profesional tienes que coger esa otra parte también de la técnica. Yo como bailaora tengo la parte del flamenco, pero también tengo una formación técnica y una formación clásica que me permite desarrollar el baile de manera profesional, puesto que el baile, como digo, estas bailadoras, Pilar López, Antonio el Bailarín, Carmen Amaya, lo llevaron a los escenarios. Requiere ya un conocimiento técnico como los ballets de grandes alturas, como los ballets clásicos, los ballets rusos. Yo he estado en el Ballet Nacional de España y tú tienes que bailar flamenco en un escenario frente a 3.000 personas. Ese flamenco tiene que llegar, ese flamenco ya tiene que ser técnico, pero también bailo en los tablaos. Y el flamenco del tablao tiene que ser visceral, tiene que ser espontáneo, tiene que conocer el lenguaje. Entonces, dentro del flamenco hay muchísimas ramas a conocer. Ahora estamos con el baile, entonces yo voy a centrar en mi parte del baile. Hay muchísimos aspectos. La parte de coreografía, como habéis visto al principio, la parte espontánea e improvisada, que realmente ese es el flamenco, ese es el germen. ¿Qué pasa en la improvisación? Que cada uno conoce, como decía, muy bien su disciplina y la tiene que estudiar muchísimo individualmente, pero para poder hacer la conjunción tenemos que saber un idioma, tenemos que saber el ritmo, tenemos que saber la emoción. No es lo mismo bailar por taranto que bailar por alegría, ni por tangos. Tenemos que conocer los estilos, incluso por tango. No es lo mismo un tango de Granada que un tango de Triana, que un tango de Badajoz. Entonces, ese sentimiento lo tenemos que plasmar todos a la hora de bailarlo. ¿Sí? Entonces, como decía, estamos ahora como en los palos rítmicos, ¿vale? Que este sería el ritmo de los tangos. ¿Por ahí alguien ha hecho un poco de ritmo? ¿Sí? ¿Os animáis conmigo? 1, 2, 3, 4. Eso es. Eso es. Bien, pues este sería el ritmo de tango. Otro ritmo también muy utilizado en el flamenco, el ritmo de 3x4, que sería el del fandango. ¿Os atrevéis a hacer un ejercicio junto con nosotros y con Juan Pinilla? Sí, claro que sí, ¿verdad? ¿Fandango? ¿Un fandango? Venga. El fandango, sin embargo, es un palo rítmico, pero lleva el ritmo de 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, ¿no? 1, 2. Eso es. 1, 2, 3. ¿Vale? Nos cogemos a la guitarra de Luis. Y ahora quería darle paso a Juan, ¿vale? Cantamos un Sí, fandango. sí. Pues vamos a... Claro, la mejor manera de entenderlo es cantándolo. Pero todos, ¿de acuerdo? Sí, es que es una letra muy, muy linda, muy sencilla, que se canta mucho en los fandangos de Huelva, ¿no? Dice, el 13 ¿dónde andará? El 11 le dijo al 12, el 13 ¿dónde andará? Y le contestó el 14, el 15 te lo dirá que el 16 lo conoce. Es un ejercicio matemático, muy fácil, pero muy sencillo. Además suena muy bonito. Vamos a hacer un poquito, Luis, le cantamos una vez. Y el 13, ¿dónde andará? El 11 le dijo al 12, el 13, ¿dónde andará? Y le contestó el 14, y el 15 te lo dirá, que el 16 lo conoce. Vamos a hacerlo, ¿vale? Lo hacemos parte por parte, porque es muy sencillo, y luego ya lo hacemos con guitarristas y ustedes pueden poner en su currículum que han cantado con Luis Mariano a la guitarra, que no es cualquier cosa. Entonces dice, el 13, ¿dónde andará? Conmigo, 1, 2, sí. El 13, ¿dónde andará? ¿Cómo
¿Cómo se nota que son amigos de la música y afinan, Porque no vean por dónde me salen otros por aquí. Ahora dice, el 11 le dijo al 12, cae aquí, ¿vale? El 11 le dijo al 12 y repetimos, el 13 ¿dónde andará? Desde el principio, así se nos llama. 1, 2, sí. Y el 13 ¿dónde andará? El 11 le dijo al 12, el 13 ¿dónde andará? Y ahora, y le contestó el 14, y aquí dan rienda suelta a su expresividad, y le contestó el 14, el 15 te lo dirá. Y ahora ya una cosa así como decir, de lógica, que el 16 lo conoce, ¿vale? Es muy lógico. Es un fandango absolutamente lógico. Y él le contestó el 14. Bonito, ¿eh? El 15 te lo dirá, que el 16 lo conoce. ¿Vale? ¿Lo hacemos ya con la guitarra? Venga, venga, esto está para cobrarlo ya. Y ahí vamos, dice. Y el no sé dónde andará. El 11 le dijo al 12. El 13 dónde andará. Y le contestó el 14. Te lo dirá, que el 16 lo conoce. Hecho. Muy bien. Muy bien. Pues Ya se llevan un fandango, así de gratis. Muy bien, pues como habéis visto, hemos abierto la puerta de los palos rítmicos, ¿vale? Que hay que conocerlos todos, y el flamenco, y sobre todo el baile, es ritmo. Por eso decía Juan que muchos bailadores tienden a montarse los bailes con la rítmica, porque es que el baile es ritmo. Sobre todo en los palos rítmicos, claro, en los que no hay ritmo, pues no hay ritmo. Pero los palos, y el ritmo es algo que se mete dentro y es lo que hace que el corazón te bombee. Entonces, claro, nosotros los bailadores que somos tan nerviosos, estamos siempre solamente con el ritmo ya podemos bailar. Pues hay una tendencia muy grande a agarrarte a ese ritmo. Sin embargo, a mí me gusta siempre apoyarme más en la guitarra y en el cante, pues en algunos espectáculos sí que utilizo el ritmo o el cajón como tal, pero en otros, cuando son más íntimos o más sentidos, pues quizás no hace falta. Entonces, ahora que ya hemos visto los palos rítmicos, vamos a abrir la otra puerta de los palos sin ritmo, ¿vale? Que pueden ser, bueno, ellos podrían, los palos sin ritmo no son tan bailados, ahora ya sí, ahora ya el baile, mejorando lo presente, creo que es de las 3 disciplinas la que más ha evolucionado hoy en día, porque ha cogido mucha influencia de la danza contemporánea, de la danza clásica. Entonces ha evolucionado, ya no hay palos que no se bailen, ya no hay cosas que no se bailan, se baila todo. Se baila, yo bailo un poema, baila ritmo, bailas el silencio, se puede bailar todo porque es una expresión. Pero de antiguamente la tradición es que el baile sea rítmico y los palos libres no se bailen. Pero, por ejemplo, ya empezó Eva Hierbabuena, una bailadora de aquí, ya comenzó a bailar la granaína. Ya se comienzan a bailar bailes, cantes, donde no te apoyas rítmicamente,
No te apoyas en el ritmo, pero sí que te apoyas en el cante, sí que te apoyas en la caída del cante, porque aunque no llevo un ritmo patrón, 1, 2, 3, 1, 2, no llevo un ritmo, digamos, de claqueta, el cante sí que hace dibujos y sí que lleva un ritmo irregular. Por eso tú tienes que conocer el cante y tú tienes que conocer la guitarra. Entonces, los bailadores nos apoyamos no en el ritmo como claqueta como tal, pero sí que nos podemos apoyar en el cante, en la guitarra, y es completamente otro mundo, es como una introspección y un dejarte llevar, donde otra vez vuelve a pasar lo mismo, no sabes dónde va a llegar, dónde te va a llevar. Pues si quieres, vamos a hacer ahora un ejemplo por Granaína, por el... Cuando subo y veo Granada a mis pies, comprendo por qué lloraba. Boabdí cuando se fue y no presentó Con permiso de Mónica, mientras respira, estamos los tres riéndonos, lo montamos y no sale. igual.
improvisado todavía. Con permiso. ¿Qué os ha parecido? Encantado también. Muy bien. Sí. Bueno, pues como habéis visto, lo que os contaba, yo ya no me he agarrado al ritmo de tango, ¿no? De claqueta, de pa, me he agarrado a ellos. Y ese es el riesgo. Me he agarrado a ese libitum que hacía la voz, a la guitarra. Pero yo realmente me sentía, mi sentimiento, que es el que se traslada, era como de estar pendiente de un hilo. Como pendiente de un hilo y yo intuyendo lo que ellos hacían, porque esto que acabamos de hacer estaba improvisado completamente. Yo conozco el cante por granaína y yo conozco el toque por granaína. Eso es lo que decía, yo conozco el idioma, yo conozco el lenguaje. Entonces, como conozco el lenguaje, sé lo que ellos están hablando. Sé los tercios, sé la caída del cante, sé la guitarra, las ruedas que hace, sé el rasgueo cuando intuyo más o menos cuándo puede terminar. Entonces, por eso yo puedo apoyarme ahí y bailar. A esa misma vez, el cantador va viendo mi movimiento y si es un buen cantador, como hemos comprobado que ha sido, él puede ir alargando su voz hasta que ve más o menos, intuye que mi movimiento va a terminar. Si él ve que si mi movimiento necesita más tiempo, más recorrido, él va a ir alargando. Si el guitarrista ve que eso se está alargando, va a alargar con su guitarra. Nunca me van a dejar sola, ¿vale? Si es un buen equipo. Entonces, cuando esto cuaja, es la magia del flamenco y es la grandeza del flamenco que no ocurre en ninguna otras artes. Por eso los músicos clásicos alucinan porque tiene la parte, igual que los bailarines clásicos. Yo estaba, compañeros míos eran la Compañía Nacional de Danza Clásica de Madrid, de España. Claro, cuando nos veían a nosotros que controlábamos técnicamente como ellos, pero nuestra disciplina, pero podíamos improvisar, era alucinante porque cuando cuaja, como ha cuajado ahora mismo, pues surge el duende. Hay un riesgo, que hay veces que tú hablas con una persona y no te entiendes, ¿no? Pues puede pasar también, claro. Claro, puede pasar. Y entonces es un desastre y te tienes que ir a tu casa diciendo, pues todos los días no son fiestas, señores. No todos los días hay ese duende, pero al ser profesionales se supone que nunca va a haber un desastre mundial, ¿no? Vas a salvarlo, pero no todas las veces, no todos los días nos sentimos igual, no todos los días tenemos la misma predisposición o no nos han pasado las mismas cosas. El flamenco es sentir también, aparte de ritmo, el flamenco es sentimiento. Entonces, si ahora nuestro sentir han convergido, nos hemos entendido, pues nace esta cosa tan maravillosa. Entonces, para finalizar, me gustaría, al hilo de lo que estamos comentando, exponeros la última parte, hay millones de partes, ¿no? Y esto es solamente, como os digo, abriros otra puertecita que viene siendo las estructuras de los bailes. ¿Sí? Cuando vosotros veis un baile por tango, cuando veáis a una peña y baila por taranto, o baila por soleá, o baila por seguirilla, cada palo que se baila, los bailadores, para poder hacer esto, el flamenco ha tenido que generar como unos códigos, como os digo, el lenguaje para poderlo profesionalizar y para poderlo bailar. Entonces, si os parece, vamos a coger uno de los palos que tiene una estructura bastante clara, que son las alegrías, ¿sí? Por todos conocidas, que es a ritmo de amalgama, ritmo de 12, 7, 8, 9, 10. Es un palo rítmico. ¿Vale? Entonces, este palo, hay millones de estilos de alegrías. La alegría, de hecho, la alegría es un palo dentro de las cantiñas. Están los mirabrás, está la romera, está la rosa, está... Bueno, hay muchísimos palos dentro de este palo. Y dentro de cada palo de los palos, un montón de estilos según quién lo ha cantado, según quién lo ha bailado. O sea, es infinito el flamenco. Entonces, cogemos la alegría y, por hacernos una visión general, la alegría tiene una estructura muy determinada, que es la primera parte, con las letras de la alegría, lo que todos conocemos, la salida, el tirititran, famoso, ¿no? Lo habéis... Tirititran, tran, 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 todo el mundo lo conoce, ¿no?
Pues esa es una de las 100.000 salidas que te pueden hacer, ¿vale? Pero tiene como esa salida. Después pasaríamos a la alegría en sí, con sus letras de alegría. Después viene el silencio. Después del silencio de la alegría viene la escobilla, que no es que yo me ponga a barrer. ¿Alguien sabría decirme qué es una escobilla? Pues la escobilla se le llama al zapateado, a una estructura de zapateado que tiene una música determinada, tanto en la guitarra como en los pies. La seguirilla tiene su escobilla. La alegría tiene otra escobilla. Cada palo tiene una escobilla determinada, que es la parte donde el bailaor se luce con los pies o hace el zapateado. Y después de la escobilla viene ya la bulería, que es la parte final. O sea, dentro de este palo tenemos un subpalo, que son las bulerías. La bulería es otro palo del flamenco. Sin embargo, la alegría está incluido. Contamos la salida, la parte de la alegría, el silencio de la alegría, la escobilla y la bulería. Dentro de estas 5 partes de la estructura, dentro de cada parte hay subpartes y conceptos que tenemos que saber, como una llamada, que es una llamada, un zapateado con los pies, la letra, dentro de la letra está el remate de la letra, después del remate de la letra viene el estribillo, después del estribillo viene una falseta, que es donde se luce el guitarrista, después de la falseta otra llamada, y todos esos conceptos yo los voy a ir, yo me los sé, tendremos, como digo, un curso de muchos días para poderlos transmitir, ¿no? Pero con todos esos conceptos que yo tengo, voy a ir jugando con ellos. Y una vez más va a ser improvisado. Esperemos llamar al duende para que no sea para que no sea esto un desastre, no será, ¿no? Pero va a ser improvisado, pero claro, yo sé ya mi baile, Luis Moreno sabe su toque, Juan sabe el suyo, y conocemos estos códigos, ¿vale? Entonces, como final, para finalizar, antes de ofreceros pues, que nos hagáis las preguntas oportunas que os apetezca, voy a hacer este baile por alegrías, que es pues, muy tradicional, y me gustaría que vosotros, dentro de vuestras cabezas, fuerais intentando reconocer cada parte y intentando ver cómo yo me voy comunicando con ellos. Entonces, repito, pues para que tiene la salida, ¿vale? La salida de la alegría. Después, el cuerpo de la alegría, donde está el cante por alegría, con las falsetas, que es la parte musical del guitarrista. Después de este cuerpo de alegría viene el silencio, que veréis cómo es un silencio, ya no hay ritmo, ocurrirá como en el palo del mantón. Después, la escobilla, que es donde voy a hacer el zapateado, y finalmente, la bulería. ¿Vale? Yo salgo con esto en mi cabeza, como en un tablao, verdaderamente, como esta noche cuando yo actué o cuando he actuado, sin montar. Si fuera un escenario, por ejemplo, un espectáculo, cuando yo hago mis espectáculos, depende mucho del tipo de espectáculo que haga, si le hago más íntimo o no. Yo suelo llevar las cosas muy, muy montadas, muy ensayadas, todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer, pero siempre me gusta dejar una parte de la improvisación para que esa magia, para no ahogar el arte que mostramos, para que siempre haya esa improvisación. Pero como esto no es un espectáculo montado como tal, voy a hacerlo como si fuera el flamenco primitivo de un tablao, ¿vale? Va a ser improvisado, pero yo salgo con esos conceptos en mi cabeza, ¿vale? Vamos allá. Anda. Dale, Luis, dale. Tiriti tram tram trau, tiriti tram 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 trau,
Taratatram tram trau, tiriti trau, trau trau tram tiriki trapti 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 trau, tiriti tram tram trau, taratatram tram tram trau, ay tiriti tram 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 tram. Hey! Que tú pase y no me hable, que cuidado se me da a mí vivir. Que tú pase y no me hable, si yo no como ni bebo, que con los buenos días de nadie. Que yo no como ni bebo, que con los buenos días de nadie. La amapola en el campo le dijo al trigo, no me caso con nadie, no sé contigo, no sé contigo, hermana, no sé contigo. La amapola en el campo le dijo al trigo. ¡Ya, ya, ya! ¡Hey! ¿Cómo es eso, Mónica?
dice que van a poner una fuente luminosa en la plaza de las Canastas. Se alumbran con mariposas que corre la jicaray, jicaray, jicaray. Que mire usted que arte que tiene pica, y es que ni la hambre la vamos a sentir. Que mire usted que arte, y mire usted que gracia, que mire usted que arte tiene este país. Y si no se le quitan bailando los colores ya la molinera, y si no se le quitan bailando, déjala que se vaya y se muera. Dice que te va para La Gomera, dice que te va, pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva. Dice que te va para La Gomera. Te llaman para quedar y así cubrir expediente. En cambio solo un amigo ahí te busca porque lo siente. Tus gestos y tus palabras que poca verdad encierran son como un sol en invierno que ilumina y no calienta. No confío en las palabras si no llevan por detrás y acciones que las respaldan. Lo que supe de maldades lo debo a mis enemigos. Lo que supe de bondades y a mi familia y amigos. Cierra todas las ventanas que te provocan dolor, aunque un bello paisaje se albergara en su exterior. Ahí en mi casa me enseñaron a compartir lo que tengan como si fuera mi hermano. A compartir lo que tengan como si fuera mi hermano. Ay, cuando vas dando, cuando vas dando. Ay, cuando vas dando, cuando vas dando. Ay, cuando vas dando, cuando vas dando. Ay, no estás Dios mío, qué vergüenza. Mío, qué
gitanos te enteres que tengo las aguas